Es la vida del justo versus la vida del impío. La vida del justo versus la vida del impío. Ese es el título del sermón para el día de hoy. Entonces, vamos a leer en un momento el Salmo. Pero antes de esto, hermanos, creo que es importante hacer una pequeña introducción al libro de los Salmos, porque con este libro de los Salmos, tanto creyentes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento se han deleitado en este libro de los Salmos. Es un libro con el cual nos podemos identificar fácilmente. Nos identificamos con las oraciones del salmista, nos identificamos con el dolor que el salmista expresa. Se ha dicho bien que si no sabes qué orar, abre un salmo, porque realmente los salmos son oraciones. Si usted ve, son cantos ciertamente, pero también son oraciones. Vemos a un David expresando su dolor abiertamente para con Dios. Entonces nos identificamos con eso, nos identificamos con los salmos y llenan nuestros corazones de paz porque podemos ver a Dios de una manera exaltada. Los atributos de Dios son marcados a través de los salmos. Y los salmos es poesía hebrea. No la poesía como nosotros la entendemos en español. Es una poesía que usa pocas palabras, es una de las características de la poesía hebrea. Usa pocas palabras, usa muchas imágenes para transmitir verdades. Entonces, una de las características o algo que uno tiene que tener en cuenta al leer el libro de los Salmos es que tienes que tomarte tu tiempo para leerlo. Tienes que leerlo de manera con tiempo, despacio, para que puedas entender qué es lo que está diciendo, qué es lo que está tratando de comunicar el salmista. Vemos también cómo el salmista encuentra refugio en Jehová, en su Dios del pacto. Vemos al salmista en momentos de desesperanza, pero que de manera inmediata recobra su confianza en Dios. Vemos cómo él se refugia en Dios, en el Dios de su salvación. Especialmente cuando el salmista recuerda los atributos de Dios. Es impresionante, hermanos, ver cómo estas poesías o canciones están cargadas de teología. Están cargadas de teología que van moldeando la mente del creyente. Le van presentando a Dios de una manera poderosa, diría yo. Le dan paz a nuestros corazones afligidos. Vemos también la santidad de Dios. La santidad de Dios. Vemos su amor, el amor de Dios por la justicia. Vemos el odio de Dios hacia el pecado y hacia el pecador. También vemos su amor y su misericordia para con ellos. Estoy convencido, hermanos, que seremos amonestados, alentados, animados por estos salmos, que el estudio en esta serie nos acercará más a Jehová, incrementará nuestro amor por Él. Nuestras vidas serán consagradas a la santidad y que veremos en ellos, en estos salmos, la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Estudiaremos mucha teología a través de la poesía hebrea. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer el Salmo 1. Voy a leer el Salmo 1. Vaya ahí conmigo. Voy a leer todo el Salmo, aunque mi exposición en este sermón son los versículos del 1 al 3. Es decir, de este sermón hay dos partes. Entonces, hoy voy a predicar la primera. Voy a leer todo el Salmo. Mi exposición es del 1 al 3. Y el siguiente sermón será del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio de los ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Esta es mi proposición. Esta es mi proposición. El mundo tiene solo dos clases de personas: los justos y los impíos. Es decir, los creyentes y los incrédulos. Y ambos son identificados por su manera de interactuar con el pecado. Los creyentes se mantienen alejados de alejados del pecado, mientras que los incrédulos viven muy cerca viven muy cerca del pecado. Ambas conductas dan evidencia de su condición interna. Los creyentes están vivos, mientras que los incrédulos están muertos espiritualmente. Los creyentes son fructíferos, mientras que los incrédulos son infértiles. Sus vidas son vanas. Los creyentes son salvos, los incrédulos son condenados. Y Jehová conoce a ambos. Oremos. Padre, te damos gracias porque en este día podemos reunirnos como hermanos, abrir tu palabra, estudiarla, meditar en ella, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, oh Dios, majestuoso, eterno, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, oh Dios, te damos las gracias en esta mañana por poder abrir tu libro. Este es un acto de misericordia de parte tuya para con nosotros. Señor, es mi oración, junto con mis hermanos, que abras nuestros ojos para ver tus maravillas. Que al estudiar y meditar en tu palabra, podamos aplicarla a nuestras vidas, examinar nuestras propias vidas, Señor, para darte gloria a ti. Señor, te pido que al que está en medio de nosotros y no es creyente, le regales fe, le regales arrepentimiento, que abra sus ojos, Señor, para que pueda ver su condición y que corra a Cristo para salvación de su alma. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi bosquejo, te voy a dar todo el bosquejo de los dos sermones, ¿ok? Pero hoy voy a predicar, tengo 3 puntos, 3 encabezados, voy a predicar solo un punto el día de hoy. El bosquejo es el siguiente, encabezado número 1, la descripción del justo, una vida en acuerdo con la palabra de Dios. Ese es el encabezado número 1, eso es lo que voy a predicar hoy, es del versículo 1 al 3. Tengo 3 subencabezados, El subencabezado A es una vida alejada del pecado, versículo 1. Subencabezado B, la causa de la vida alejada del pecado, versículo 2. Y subencabezado C, el resultado, una vida fructífera, versículo 3. Le voy a dar el encabezado número 2, pero ese es para la próxima semana. La descripción del impío. Ese es el encabezado número 2, la descripción del impío. Una vida sin valor y sin esperanza. Ahí estaré cubriendo los versículos 4 y 5. Aquí tengo también 2 subencabezados. El A es una vida sin valor, en el versículo 4. Subencabezado B sería el impío será juzgado, será separado, versículo 5. Y el encabezado número 3 es Jehová conoce a ambos. Jehová conoce a ambos. Eso sería el versículo 6. Entonces solo voy a predicar el encabezado número 1. Ahora, creo que es de suma importancia, hermanos, antes de entrar,
creo que es de suma importancia notar que tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 sirven como introducción a todo el libro de los Salmos. Eso es sumamente importante. Sirven como introducción a todo el libro de los Salmos, al Salterio, como se le conoce. Y además están interconectados tanto el Salmo 1 como el Salmo 2. Por ejemplo, el Salmo 1, puede verlo ahí conmigo, inicia con la frase cuán bienaventurado. Y si le da la vuelta a la página, en el Salmo 2 termina exactamente con esa misma frase. Cuán bienaventurado. Esto hace se llama un inclusio. Un inclusio. Conecta a los dos salmos. Estos dos salmos, Salmo 1 y Salmo 2, no fueron los primeros en ser escritos. De hecho, el primer salmo que fue escrito cronológicamente es el Salmo 90, el salmo de Moisés. De Moisés. ¿Ok? Entonces, pero les digo esto para que vean que intencionalmente Salmo 1 y 2 fueron colocados al inicio del Salterio. Porque son los que nos introducen a este templo de verdad, como le llama el doctor Steve Lawson, al libro de los Salmos. Y va a ser es de suma importancia, hermanos, que entendamos que estos son la introducción al Salterio. ¿Ok? Hay otras conexiones entre el Salmo 1 y el Salmo 2 que estaré haciendo alusión mientras vaya haciendo mi exposición. Estos dos salmos, hermanos, Salmo 1 y Salmo 2, preparan el corazón del lector, preparan el corazón del creyente, pues nos muestran cuál debe ser la condición interna antes de entrar en este templo de verdad. Es imperativo, es necesario, es la única, voy a argumentar, es la única manera de poder entrar y conocer a este Dios tan grande y poderoso y misericordioso que nos muestran los salmos. Es la única manera de entrar como nos lo va a presentar Salmo 1 y Salmo 2. Ese es mi argumento. Esto quiere decir que Salmo 1 y Salmo 2, especialmente Salmo 1, es de carácter didáctico. Tiene el objeto de instruirnos, tiene el objeto de enseñarnos con respecto a cómo debemos de acercarnos al único Dios que es santo, santo, santo. Y es a través de la poesía hebrea que veremos el carácter de Jehová y todas sus perfecciones. Esa es una pequeña introducción a lo que es el Salterio. Ahora sí voy a hacer mi exposición, el encabezado número 1. La descripción del justo. Una vida de acuerdo con la palabra de Dios. Subencabezado A. Una vida alejado del pecado. Una vida alejada del pecado. Versículo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los escarnecedores, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Las características de una persona que vive una vida alejada del pecado están descritas por medio de 3 cláusulas relativas o 3 frases que describen de manera negativa la relación que éste tiene con el pecado. Estas son, número 1, no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Veamos la primera. 1, no anda en el consejo de los impíos. El verbo andar, en hebreo halach, tiene el sentido o apunta a la idea de comportamiento. Comportamiento, el comportamiento de una persona es el andar. No se refiere al andar físico en el cual pones un pie enfrente del otro. No está hablando de eso, sino este es un modismo para apuntar al estilo de vida, la manera de vivir, un comportamiento de la persona. Esta primera característica describe de manera tajante la relación del hombre bienaventurado en comparación con los impíos.
Vea cómo describe el salmista a la persona bienaventurada. No anda. Es decir, no tiene un comportamiento el cual indique que éste esté buscando el consejo o el asesoramiento del impío. Estos impíos son todos aquellos que están en de manera abierta, en una total rebelión y oposición para con Dios. En otras partes de la Biblia es traducida como los malvados, transgresores, inicuos, perversos. Por ejemplo, el consejo de estos sería como las filosofías seculares del mundo, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, hoy en día ya nadie puede definir lo que es un hombre o una mujer. Han creado tantos géneros que ellos mismos están confundidos, no saben qué es un hombre y qué es una mujer. Eso es una ideología, se llama la ideología de género. Eso es algo impío. Eso es algo impío. Solo hay dos géneros establecidos por Dios. Es el hombre y la mujer. Que ese es el diseño de Dios. Lo contrario es algo impío. Otro consejo de los impíos serían las corrientes humanistas de este mundo, que ponen al ser humano en el centro de todas las cosas. Estos enseñan que Dios no existe, que el hombre está solo en este mundo, que el hombre debe vivir para sí mismo, pues Él es el centro de todo. Él es la razón y la causa de todo. Esto es completamente contrario a la realidad, pues el ser humano no es el centro. Dios es el centro. El ser humano fue creado para alabar a Dios. No somos el centro. El humanismo dice que el hombre es el centro. Somos la causa, la razón de esto. Esa es una ideología impía. Los impíos incluso son gobernantes, son gobiernos, son organizaciones que promueven el pecado y quieren normalizarlo. No es un secreto, hermanos, que la agenda homosexual está siendo promovida por todos los medios posibles. La media, el entretenimiento, en cualquier lugar lo ve usted. Eso es una ideología impía. Los medios de entretenimiento y recreo están siendo usados estratégicamente por estos impíos para empujar sus agendas pervertidas y así aconsejar o endoctrinar a nuestros hijos, a esta generación. Salmo 5:9 describe muy bien el consejo de estos impíos. Escuche, dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen, dice el salmista en capítulo 5, versículo 9. No hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, es decir, lo que está dentro de ellos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Eso es adulación, eso es adular. Esto es lo que los impíos dicen. Eso es el consejo de ellos. Hermanos, la persona bienaventurada que describe el Salmo 1, el inicio, acuérdese, estas son las puertas que nos introducen al salterio. Salmo 1 es una puerta, imagínense una puerta de 2 hojas. ¿Okay? Salmo 1 es una de esas hojas, el Salmo 2 es la otra. Estos nos introducen al salterio. Entonces la persona bienaventurada no vive, no anda. Su vida no está buscando el consejo, la dirección, la instrucción de los perversos, de los malvados. Pues todo lo que sale de estos está corrupto. Esa es una característica del hombre o la mujer que ha de acercarse a Jehová, al Dios que es 3 veces santo. Esta es una de las características. No puedes acercarte a Él de otra manera. Esa es la única. No hay ninguna relación entre el hombre bienaventurado y el consejo del mundo. No existe.
No busca o toma consejo del mundo pecador. Es muy intencional al respecto. Este hombre bienaventurado o mujer es muy intencional al respecto. No es ingenuo de lo que el mundo realmente ofrece. No es ajeno a eso. Aplicación. La pregunta. Es una pregunta de aplicación. ¿Es esta verdad evidente en tu vida? Esa es la aplicación para ti. Es una aplicación a manera de pregunta. Y hermano, por favor, contesta esta pregunta de manera honesta. ¿Te caracteriza a ti este tipo de vida? ¿De dónde estás tomando el consejo para tu vida? Para tu matrimonio, para la crianza de tus hijos, para tus decisiones financieras. ¿De dónde estás tomando tú el consejo? El hombre o mujer de Dios toma su consejo de la palabra de Dios, como lo veremos en un momento. Veamos ahora la segunda característica. La segunda característica dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ahí en Salmo 1. Ahí en Salmo 1, versículo 1. Dice, segunda característica, ni se detiene en el camino de los pecadores. Aquí está la segunda frase negativa que describe a la persona bienaventurada. Y dice que esta no se detiene a considerar, esa es la idea, que no se detiene a considerar el camino de los pecadores. ¿A considerar qué? Sería la pregunta. Pues no se detiene a considerar el camino de los pecadores, es la respuesta. El sustantivo camino, en hebreo derech, está siendo usado para señalar la conducta de una persona. Es muy similar a lo que vimos en el versículo 1. Cuando dice el andar, esto es un modismo para apuntar al comportamiento o conducta de una persona. En este caso, el de los pecadores. Estos pecadores describen a una persona cuya vida transcurre entre pecados graves, los cuales son manifiestos. Estos, a diferencia de los impíos, son los que desobedecen a Dios. Son los que conocen los mandamientos de Dios e intencionalmente los desobedecen. En otras palabras, el justo ni siquiera se detiene a considerar la conducta de estos pecadores. No existe algo bueno que se pueda encontrar de ellos. De manera práctica, el creyente no anda buscando su modelo a seguir en los pecadores. No se detiene a considerar cómo ellos viven. No es algo que es appealing, que te gusta, que te llame la atención del mundo. Esa es la descripción en este pasaje. No se detiene, ni se detiene. Ni siquiera se detiene a contemplar o considerar la manera que estos viven. Estos son los que viven en el camino ancho. Estos pecadores son los que viven en el camino ancho que lleva a la destrucción y el juicio de parte de Dios. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. La aplicación, la manera de pregunta. ¿Por qué camino estás andando tú hoy? ¿Es tu manera de vivir un camino de obediencia a Dios? ¿Buscas tú, te detienes tú a considerar como ejemplo a seguir cómo viven los pecadores? ¿Es tu modelo el mundo? Veamos la tercera característica. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La palabra se sienta es un verbo que se puede traducir, en hebreo, yasab, que se puede traducir como morar, permanecer de manera continua en un lugar. La idea aquí es que el justo no desarrolla una relación con los escarnecedores. No se sienta a tomar el té
con los escarnecedores. No se sienta a tomar un café, no tiene una relación, no se identifica con los escarnecedores. No tiene vínculos que le unan a estos, no hay una relación entre ellos, no se le puede identificar. Su habitación, la habitación del hombre bienaventurado, no está con ellos. Su habitación está con Jehová. Vea qué tan tajante es este versículo 1. Hace una clara distinción, marcada distinción. No nos da lugar a ambigüedad. No hay áreas grises aquí. Es muy parecido a Juan. ¿Se acuerda que estamos estudiando Juan? Es muy parecido a Juan. Es en blanco y negro. Así es como se comporta un creyente. Como lo está describiendo el salmista. ¿Y quiénes son estos escarnecedores? Esta palabra quiere decir burladores. Estos son los que ridiculizan la justicia de Dios y a Dios mismo. Son los que se mofan, los que hacen burla de los caminos de Dios. Por ejemplo, hace algunos meses atrás, el gobernador de California, Gavin Newsom, puso un anuncio publicitario que decía, y cito, ¿necesitas un aborto? California está lista para ayudar. Y en la parte de abajo del anuncio estaba el texto bíblico que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:31. Como aludiendo a que Dios aprueba la práctica del aborto. Esta es la máxima expresión de la burla de parte de la ideología del mundo. Este es el gobierno de California. Así es como el mundo se burla acerca de Dios. Estos son los escarnecedores. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios no tienen ninguna relación con ellos. No se sienta a tomar el té. No se le invita a su casa a pasar adelante. Y eso será, cuando estaba estudiando este salmo, me pareció fantástico porque creo que es el preámbulo para lo que vamos a seguir estudiando en Primera de Juan. Porque incluso en una de las cartas de Juan, en la segunda carta de Juan, Juan amonesta a los creyentes y les dice que no se asocien con los falsos maestros, con todos aquellos que están en oposición a Dios. Y es lo que nos dice el salmista aquí. No tiene ninguna relación él con los que se burlan de Dios. La tercera característica de la persona que vive una vida alejada del pecado es que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Nota, ¿se acuerda que mencioné que el Salmo 1 y Salmo 2 están interrelacionados uno con el otro? Bueno, aquí hay otra relación y es una ironía esto. Pues mientras que los pecadores se burlan de Dios, Dios se burlará de ellos. Salmo 2:4. Véanlo ahí conmigo. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. Jehová se burla de ellos. Es la misma palabra en hebreo. La misma palabra. Es que, hermanos, amigos, de Dios nadie se puede burlar. Nadie se puede burlar. Gálatas 6:7 nos dice esto. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pues la aplicación aquí, a manera de pregunta, ¿son aquellos a los que consideras amigos tuyos, son burladores de Dios? ¿Se burlan de Dios? ¿Se burlan de la vida justa que buscas vivir con esfuerzo para la gloria de Dios? Si la respuesta es sí, tienes que romper con todo vínculo con ellos. Que no seas conocido por identificarte con ellos. Ahora, ciertamente no estoy diciendo que te alejes del mundo. Pues el mundo es nuestro campo misionero. Es a ellos a los que tenemos que alcanzar y predicarles el evangelio. Lo que estoy diciendo y lo que dice el salmista es que no seas conocido como alguien que se identifica con ellos. Creo que hasta aquí
ya podemos darnos cuenta de la progresión del creyente. Es decir, el justo, con respecto al pecado y los pecadores, cada vez va poniendo distancia entre él y todo lo que tiene que ver con el pecado y los pecadores. ¿Notaste eso? ¿Viste esa progresión? Cada vez más el creyente, el justo, va poniendo distancia entre él y el pecado. Hay una clara separación. Hay una clara y evidente separación. Claro, no estoy hablando de perfección. Y la Escritura habla de una obediencia perfecta. Pues esto no es posible de este lado de la eternidad. Pero sí apunta, hermanos, apunta a que la vida de este hombre es una vida consagrada a Dios. Es una vida consagrada a Dios. Hermano, esta es la puerta que nos introduce al salterio. Esa es la única manera, argumento, que puedes entrar y conocer al Dios verdadero. Es la única manera. Es decir, el creyente solo puede conocer al Dios verdadero a través de una vida consagrada a la santidad, alejado del pecado. No nos dejes con duda que tu vida sea un testimonio, una declaración clara de que tú eres un hombre y una mujer que está apartada del pecado. No que cuando tengamos que dar algún tipo de referencia cerca tuya, nos quedemos rascando la cabeza. Y pues no sé, parece, pero no. Tú no puedes decir eso del hombre de Salmo 1. No puedes decir eso. Aquí no hay ambigüedad. Tú sabes quién es él. Tú sabes quién es. Es exactamente lo que tienen que decir de ti como creyente. Es exactamente lo que tienen que decir de ti. Esta es la entrada al santuario. Así es como podemos conocer al Dios de este hermoso libro, el libro de los Salmos. Así que ya vimos las tres características del creyente que vive una vida alejada del pecado, no toma consejo de los malos, no considera el camino de los que desobedecen a Dios, no se asocia con aquellos que se burlan de Dios. Una vez más la misma pregunta. ¿Es esta una realidad en ti? Ahora, aquí hay una advertencia implícita en todo esto. Hay una advertencia implícita. Y no sé si ya lo notaron, pero aquí hay una progresión destructiva del pecado. Una progresión destructiva del pecado. Es como un espiral que te va llevando cada vez más profundo en las oscuridades de la impiedad. Véalo ahí conmigo en el texto. Comienza con andar en el consejo de los impíos. Luego va un poco más abajo y ahora ya no solo anda, sino que ahora se detiene y considera algo no tan malo como el camino de los que desobedecen a Dios. No, tal vez no está tan mal. Tal vez como vive este artista o fulano o mengano, tal vez no es tan malo eso. Y no para allí. El siguiente paso en la progresión pecaminosa es que ahora se sienta. Ahora habita. ¿Sí ves la progresión? Imagínate a alguien que va caminando en su vida profesando ser creyente, va caminando y de repente se detiene a considerar la manera que los pecadores viven. Y de repente lo siguiente que sabe ya no está solo detenido, sino ahora está tomando el té con ellos, está haciendo vida con ellos. Hay esa progresión del pecado. Se identifica ahora con los que se burlan de Dios. Escuchen, amigos y hermanos, el pecado es destructivo. No saldrás bien librado, ni en esta vida ni en la venidera, pues de Dios nadie puede burlarse. No juegues con el pecado. Te irá llevando poco a poco, a profundidades más oscuras. Esto debería darnos un temor
a nosotros como creyentes, a los que estamos vivos en nuestro interior, debería de provocarnos temor, debería de provocar que las alertas dentro de nosotros se enciendan. Y cualquier pecado que estemos cometiendo hoy, debes de arrepentirte de él. Debes de apartarte de él inmediatamente. No juegues con fuego, porque te vas a quemar. Te vas a quemar. Veamos el versículo 2. El subencabezado B. El subencabezado B. La causa de la vida alejada del pecado. ¿Qué causa todo esto, hermanos? Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Observa esto. Las características de la persona que vive alejada del pecado del versículo 1 apuntan a una separación clara, marcada entre este y el pecado. Y este versículo 2 nos enseña la unión. Vea el contraste. La unión entre este y Dios a través de su palabra. Es decir, la causa de la vida alejada del pecado es porque el justo se deleita en la palabra de Dios. Esto apunta, hermanos, a una relación entre el creyente y Dios, y no una relación mística, no una relación de que yo siento, aunque ciertamente el creyente sentimos algo, pero no se basa en eso, no se basa en tus emociones, no se basa en tus experiencias. Eso no es lo que dice el salmista. Es a través de su ley, a través de la Torá. La palabra Torá en hebreo puede traducirse como instrucción. Cuando nosotros pensamos ley, pensamos en mandamientos, ¿correcto? Eso es lo que está en nuestras mentes. Y es cierto, lo es. Pero no es solo mandamientos, son instrucciones para vivir. Ahí está el deleite del creyente. El versículo inicia apuntando a esto por medio de este contraste. El hombre bienaventurado encuentra un deleite, un placer, una complacencia en la instrucción del Señor. En el contexto que se escribió el Salmo, seguramente está apuntando al Pentateuco. Y como aplicación para los creyentes del nuevo pacto, nosotros, aplica para toda la palabra de Dios, para toda la Biblia. Este deleite es una realidad para todo creyente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Por ejemplo, Salmo 114 dice, y por cierto, ayer en nuestra clase en nuestro taller de grupo de hombres, estuvimos aprendiendo este salmo. Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. ¿Notaste eso? ¿Puedes creer eso? El creyente tiene por sumo valor y deleite la palabra de Dios más que las riquezas. Ahí está el corazón del salmista, ahí está el corazón del creyente. Salmo 119:16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Salmo 119:35 dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. No puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Esto te describe a ti? ¿Estoy describiéndote a ti al leer esto? ¿Te deleitas tú en la palabra de Dios? Déjame preguntar esto más básico. ¿Lees la Biblia? Porque tristemente, en medio de nosotros, tenemos personas que dicen ser creyentes y ni siquiera leen la Biblia. Es mentira, no puedes deleitarte. No me puedes decir que te deleitas si ni siquiera lees la Biblia. Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios. Tu ley está dentro de mi corazón.
En el Nuevo Testamento, Romanos 7:22 dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Hermanos, amigos, esta es una característica más de aquellos que viven alejados del pecado. Solo el creyente verdadero puede decir esto. Esto es una realidad para ellos. Y esto es tan real para el creyente que según el apóstol Juan, los mandamientos de Jehová no son difíciles. 1 Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. No que los guardes. Están tan bien guardados que ni siquiera sabes cuáles son. No. Guardar es obedecerlos. Eso es lo que significa. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Esto está profundo. ¿Sabes lo que significa no son difíciles? Eso es lo que significa, que no son difíciles. No es difícil de entender. La traducción difícil aquí tiene la idea de opresión. Lo que Juan está diciendo es, no son opresivos. Para el creyente, la palabra de Dios no es algo opresivo. Lo es para el no creyente. Pon a un no creyente a leer la palabra y lo estás castigando. Lo estás castigando. Por eso no le digas a tus hijos, te voy a castigar, ve a leer la Biblia. Bueno, seguramente si es un incrédulo, sí va a ser un castigo para él o para ella. Pero para un creyente no es así. La palabra de Dios no es opresiva para el creyente, no es un castigo, es un deleite. Es un deleite. Es a través de ella que somos santificados. Por eso, en el caso del hombre bienaventurado, se deleita en la palabra de Dios. Pero no solo se deleita en la palabra de Dios, sino que medita en la instrucción del Señor. Ahora, la meditación bíblica es completamente contrario a lo que el mundo entiende y enseña por meditación. La meditación del mundo invita a vaciar tu mente, mientras que la meditación bíblica te invita a llenarla con la palabra de Dios. De hecho, la palabra meditar puede traducirse como murmurar. Tiene la idea de hablar algo de manera repetitiva. Así, la meditación bíblica es repetir las verdades de Dios que encontramos en las Escrituras y llenar nuestras mentes de ellas. Es leer la palabra, es orar la palabra, es compartir la palabra. Pero la meditación, y lo aprendimos esto ayer también en nuestro taller del Ministerio de Hombres, la meditación no puede estar separada de la aplicación de esa palabra. Eso es meditar. Meditar en la palabra de Dios es tomar un pasaje de la Escritura, meditar en él, pensar en él, orar acerca de él. Y si solo haces eso, solo estás memorizando el texto. No, tienes que preguntarte, ¿cómo aplico lo aprendido hoy a mi vida? Eso es lo que significa meditar en el término bíblico. Eso es lo que significa meditar. Esto es lo que hace el hombre de Dios o la mujer de Dios. Medita en la palabra de Dios al punto que su voluntad es afectada por ella. Ese es el punto. Que tu voluntad sea afectada. Lo que tú quieres sea sometido a lo que acabas de estudiar, lo que acabas de leer. Eso es la meditación bíblica. Y te preguntarás, ¿qué tan frecuente debo hacer esto? Gracias por preguntar. Sí, el salmista no lo dice. Véalo ahí conmigo en el texto. Dice, de día y de noche. Esa es otra manera para decir siempre, todo el tiempo, en todo tiempo, de manera perpetua. Eso es lo que un creyente debe de hacer. No tienes vacaciones. No tienes vacaciones. No es que te vas a ir a México y que bueno, por 2 semanas voy a descansar de la Biblia. No, eso es impensable. El creyente no puede hacer eso. No tienes vacaciones. Es todo
el tiempo. Y esto está tan en acuerdo, hermanos, con lo que bíblicamente un creyente es. Un hombre y una mujer con nuevas inclinaciones, con nuevos deseos. Eso está en completo acuerdo con lo que la regeneración hace en el creyente. Esto es lo que Moisés le dice al hombre de Dios, Josué. En Josué 1:8, tan famoso este pasaje. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer. Ahí está la aplicación. ¿Escuchaste? Meditarás, y aquí está la aplicación, en hacer todo lo que está escrito en ella. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto, hermanos, es reflexionar en las cosas eternas, las cosas de verdadero valor. Esto es también lo que Pablo le dice al joven pastor Timoteo en 1 Timoteo 4:15, que dice: reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente. O sea que si va a ser evidente es porque lo está haciendo en lo que ha estado reflexionando. Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Estas cosas se refiere a la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que una persona que vive alejada del pecado es a causa de una total entrega al estudio y la práctica de la palabra de Dios. Ustedes ya saben la pregunta. ¿Es esto una realidad en ti? ¿Esto te caracteriza? ¿O es completamente contrario a lo que haces? El verdadero creyente está descrito en la Biblia por su separación del pecado, como por su unión profunda con Dios por medio de su palabra. Esto es claro en el texto, hermanos. Hay una separación entre el creyente y el pecado, una separación clara y una unión clara para con Dios a través de su palabra. La una no existe sin la otra. No te engañes. Estos dos versículos que hemos estudiado están describiendo dos tipos de personas: a los creyentes y a los incrédulos. ¿Cuál eres tú? Si estás separado de la palabra de Dios, estás unido al pecado. Si estás unido a la palabra de Dios, estás separado del pecado. Otra nota aquí. Aquí hay otra interconexión con el Salmo 2. Y esta se encuentra en la palabra meditar, de la raíz en hebreo hagá. Esta se repite en el Salmo 2:1, que dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman? Esa es la palabra hagá. Cosas vanas. Esta es la ironía y contraste. Si el justo medita, hagá, medita en la palabra de Dios, los pueblos, en este caso, las naciones, traman, meditan, hagá, cosas vanas. Y en el contexto lo hacen en contra de Jehová y su ungido. ¿Sí ven la diferencia? El impío, el pecador, medita en contra de Dios, pero el creyente no, medita en Dios. Ese es claro el contraste. Ahora, el resultado de vivir meditando en la palabra de Dios y separado del pecado lo vemos en el versículo 3. Y este es mi último subencabezado. El resultado. Versículo 3. Ahí en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Esta es la conclusión lógica a la cual ha llegado el salmista. Esto es, hermanos, el resultado de una vida separada del pecado y unida a Dios a través de su palabra. La imagen de árbol es usada para comunicar el estado futuro del hombre o mujer que vive una vida apartada del pecado. Será fortalecido, enraizado en la verdad.
La imagen es de vida, fortaleza, bienestar, longanimidad, prosperidad. Pero note algo, el árbol es plantado, es decir, no se plantó él solo. Esto es un verbo en voz pasiva, es decir, alguien más está haciendo la acción sobre el sujeto. Y ese alguien es Jehová. Es Dios quien hace la obra, hermanos. Es Dios quien ha plantado a este hombre. Este árbol es plantado por Dios. De hecho, tengo que decir que ha sido trasplantado. Es decir, este no es su lugar de origen. Este árbol que personifica al hombre nació en un lugar desierto, árido. De hecho, nació muerto. Esto es llamado la muerte espiritual, la causa del pecado. Pero Dios lo hizo nacer de nuevo y ahora está junto a corrientes de agua. No es una corriente, sino corrientes, plural, para apuntar a la bendición múltiple de la que goza este hombre, de la cual se nutre. Es difícil no pensar en Jeremías 17:8, que dice: será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Este es el hombre o mujer a quien Dios ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne, y que ahora ya no da espinas, sino frutos. Esto es lo que también dice el salmista en el versículo 3. Véalo ahí conmigo. Que da fruto a su tiempo. Esta es la evidencia certera de que este es un buen árbol. Esa es la evidencia certera. Que tiene una buena raíz, que está siendo nutrida por las corrientes de aguas. Esta es una imagen para señalar a la palabra de Dios. Esta es la evidencia de que esta persona es lo que dice ser. Lo mismo es con el cristiano. No eres cristiano porque dices ser cristiano. Eres cristiano porque hay evidencia de que eres cristiano. Hay fruto observable. Yo no tengo que ver la raíz de un árbol para saber si es bueno o no. Basta con ver el fruto. Lo mismo es con un cristiano. Yo no puedo ver tu corazón. No puedo. Pero sí puedo ver tus frutos. Tú no puedes ver mi corazón. Pero tú puedes ver mis frutos. Así somos los creyentes. Eso es lo que observamos. La siguiente frase dice: su hoja no se marchita. Esta frase expresa la idea de fortaleza interna. En momentos de prueba, de angustia, de tribulación, enfermedad, persecución, hay resistencia en el corazón de este hombre o mujer, y esto se debe a lo que Dios a través de su palabra ha estado haciendo en el creyente. La otra frase es: en todo lo que hace, prospera. La palabra prospera tiene la idea de progresar. Esa es la idea, de progresar o de abundar en algo. Esa es la idea principal de este verbo. Pregunto, ¿qué es lo que hace el hombre o mujer bienaventurado? De acuerdo al Salmo 1, que vive apartado del pecado. ¿Qué es lo que hace? De acuerdo al contexto 1 del versículo 1 y 2. Este vive una vida completamente apartada del pecado y unida a la palabra de Dios. En esto es en lo que prospera. En esto es en lo que él progresa. Muchos han utilizado esto y lo sacan fuera de su contexto y terminan pecando porque buscan una obediencia con el fin de obtener bienes materiales. No es lo que está enseñando el texto. No, este hombre progresará en lo que su corazón se deleita. Es en la palabra de Dios, en apartarse del pecado. En eso será prosperado. En eso es que progresará.
Ahora, ciertamente estos 3 versículos dividen a la humanidad en 2 grupos, como ya mencioné, los justos y los impíos. Pero lo curioso es que estos justos una vez fueron impíos. Estos fueron tan pecadores como cualquiera de los hombres nacidos de mujer. De hecho, no existe ni un solo hombre que en su estado natural sea justo. Ese es mi argumento. Más bien lo contrario es verdad. Todo hombre, sin excepción, es un impío, pecador y escarnecedor. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que este hombre, que antes andaba en el consejo de los impíos, consideraba la manera de vivir de los pecadores como algo a imitar, que se identificaba con los que se burlaban de Dios y no meditaba en la palabra de Dios, cómo es que ahora este hombre tiene un celo por la palabra de Dios y un odio por el pecado? ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta se encuentra en la expresión al inicio del versículo 1. Véalo ahí conmigo. Que dice: cuán bienaventurado. Intencionalmente dejé y no expliqué esa palabra. La dejé para ahora. La bienaventuranza es un estado de ser. Eso es lo que es la bienaventuranza. Es esta fórmula, ashrei en hebreo, que apunta a un estado de ser. Es contar con el favor divino que solo Dios puede dar a aquellos a quien Él salva. Y esto sin el mérito de parte de aquel que lo recibe. Esto es lo que le sucede a los creyentes en el momento de su salvación. Cuando el pecador escucha el evangelio y es convencido por Dios de su culpabilidad ante este Dios santo, 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 y es movido al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, es en ese momento que el Espíritu Santo de Dios lo hace nacer de nuevo por medio de la regeneración de su corazón, quitando así el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, el cual tiene ahora nuevos deseos e inclinaciones. Ahora ama al Dios que antes odiaba y odia el pecado que antes tanto amaba. Hay un deseo de santidad que Dios mismo ha puesto allí. Esta es la única razón por la cual el creyente se caracteriza por vivir una vida alejada del pecado, como lo hemos estudiado el día de hoy. Así que concluimos que este comportamiento que hemos estudiado no proviene del esfuerzo humano, ni de la práctica de la religión, sino que más bien es el resultado de la obra de Dios en la salvación y la santificación de aquel que un día fue enemigo de Dios, pero hoy es un hijo por adopción, es decir, el creyente. Lo que vemos plasmado en Salmo 1, del 1 al 3, es la descripción de lo que es un cristiano. Eso es lo que vemos ahí. Este Salmo, del 1 al 3, describe a un cristiano. Es mi oración y mi exhortación que al terminar este sermón, al terminar este día, no dobles tu Biblia y no regreses a este salmo y medites y te examines a la luz de estas verdades. Es mi oración, hermanos, que cada uno de nosotros podamos decir: esto me caracteriza a mí. ¿Es esto una realidad de mí? De no ser así, exhorto en el amor de Cristo, con urgencia, que te apartes de tu pecado, te arrepientas de él y pongas tu fe en Dios. Oremos. Dios, gracias te damos, Padre, por tu palabra,
Gracias te damos, Señor, por tan hermosa. Ciertamente, este Salmo 1 es la introducción junto con el Salmo 2 a este templo de verdad, conocido como el libro de los Salmos. Y es requerido de parte tuya, es puesto allí por la inspiración del Espíritu Santo al principio, con el fin de que todo aquel hombre o mujer que quiera acercarse a ti se acerque a ti de esta manera. Una vida apartada del pecado y una vida que te busca constantemente a través de las Escrituras, que obedece tu palabra. Es la única manera que puede un creyente, un hombre, una mujer, llegar a conocerte. Es lo que tú requieres. Señor, es mi oración que cada uno de nosotros pensemos en esto. Ponderemos en nuestras mentes acerca de lo que hemos estudiado y que nos conformemos a tu palabra. En este inicio del 2024 creo que es una buena resolución comenzar así, abandonando y reconociendo todo pecado en nuestra vida y dedicando nuestras vidas por completo al estudio de tu palabra y la aplicación de ella en nuestras vidas, para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos.